La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Marcos capítulo número 1, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontró? Búsquelo. Hoy sí le tocó buscar en la Biblia, porque en las pantallas no le va a aparecer. Marcos 1:14. Dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio de ¿qué? Del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Como consecuencia de esto, entonces, arrepentíos y creed en las buenas noticias del reino de Dios, que es el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ayer empezamos a hablar cosas muy básicas que estamos recordando, apenas recordando, porque yo sé que usted ya la sabe, ya usted lo tiene muy presente, pero qué bueno recordar cosas importantísimas. Empezamos a hablar de cosas básicas del reino de Dios, y ayer hablábamos que el Señor Jesucristo predicaba el reino de Dios, ¿cierto? El evangelio del reino, las buenas noticias del reino de Dios. Él no predicaba una iglesia, Él no predicaba, venga, vamos para la iglesia que yo monté, que yo abrí allí. No, Él predicaba las buenas noticias del reino de Dios. Y entre todo lo que Dios nos permitió hablar ayer, pudimos entender y pudimos ver cómo nuestra vida cristiana nosotros necesitamos ver de la manera correcta nuestra vida cristiana, ¿sí? Hablábamos de que si usted y yo vemos nuestra vida cristiana como una religión, entonces vamos a vivir una religión. Y una religión son cosas postizas, ¿sí? Eso es una religión. Una religión son cosas postizas. ¿Qué es algo postizo? Algo que no es verdadero, ¿sí o no? Algo que no es real. Eso es una religión. Una religión es la apariencia de piedad que la gente quiere tener y ay sí, qué santo, qué bonito, pero no es verdad, ¿sí? No es algo real, no, es simplemente que quieren aparentar, quieren dar una apariencia, una imagen así, asá. Eso es una religión. Pero Dios no nos mandó a vivir una religión. Dios nos llamó a cambiar de gobierno. Diga amén. Eso hablamos ayer. Dios nos llamó a cambiar de gobierno. Ya no bajo el gobierno ni de Satanás, ni del gobierno, ni del sistema humano que nos rige en nuestro país. No, ya no. Podemos cambiar de gobierno. Y nos conviene cambiar de gobierno. Y cuando usted y yo aceptamos que Jesucristo el Señor fuera el Rey de nuestras vidas, el Señor de nuestro corazón, y empezamos a escudriñar la Biblia para entender mejor a Cristo, para conocerle un poco mejor, ya empezamos a ser parte de un nuevo reino que se llama el reino de Dios. Amén. Entonces, esto no se trata de religión. Esto se trata de cambiar mis costumbres para poder encajar en el reino de Dios, en el nuevo gobierno al cual pertenezco, para poder encajar bien y poder disfrutar a plenitud de todos los beneficios que este nuevo sistema del reino de Dios tiene para mí. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de vivir una religión, de tomar un léxico que sea así como medio aprendido, medio postizo. No. Se tratan de cosas reales, de cosas verdaderas. Amén. Entonces cambiamos de gobierno, no cambiamos de capilla, no cambiamos de parroquia, no. Que eso sería simplemente la religión. La religión sería que ya cambiamos de parroquia, simplemente, que ya no vamos a la del parque, sino que ya venimos es acá. ¿Y sería una religión igual? No.
Dios nos llamó a cambiar de cultura totalmente. ¿Por qué cambiamos de cultura? Pues porque nos gustó la propuesta de este nuevo gobierno, de este nuevo reino, porque tiene un sistema de salud. Se lo comentaba ayer, se lo ponía como ejemplo, porque el nuevo gobierno, el reino de Dios, tiene un sistema de salud supremamente beneficioso, supremamente estable, ¿sí? Tiene un sistema económico, un sistema financiero que, aunque no cuadra con la manera de manejar las finanzas humanamente y como habíamos aprendido, aunque es totalmente contrario a eso, nos conviene, porque ese sistema financiero del reino de Dios nos garantiza prosperidad, nos garantiza sobreabundancia y nos garantiza una vida de riquezas sin perder el rumbo de agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces me gusta, por eso decidí seguir a Cristo, porque me gusta la nueva propuesta que Él me da. No me gusta el gobierno que tengo ahorita, no me gusta el gobierno que gobierna ahora este país, no me gusta el gobierno de Satanás, mucho menos, porque él me lleva a la muerte, porque él no me enseña sino a destruirme a mí mismo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu por completo. No me gusta, me gusta más bien el gobierno de Dios. Todo lo que el reino de Dios tiene para mí, eso me gusta. Por eso me volví cristiano y por eso leo la Biblia. No leo la Biblia porque sea evangélico y los evangélicos tienen que leer la Biblia. No, leo la Biblia porque sé que en la palabra del Señor están consignados la constitución del reino de Dios, que yo debo conocer para poder disfrutar de todos los beneficios que el reino de Dios tiene para mí. ¿Sí? ¿Sigue como cambia la cosa? Y entonces yo no oro porque es que soy evangélico y los evangélicos oran, ¿sí? Y porque el que no ora, el diablo se lo devora. ¿Ustedes sí le dijeron eso? A mí me lo dijeron, a mí me daba miedo, hermano. Y el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y yo decía, mano, no puede ser. Y al menos ahí un ratico oraba porque... Y cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así me dijeron a mí. Entonces, no, yo no oro porque el diablo me vaya a comer, me vaya a devorar. No. O porque simplemente los cristianos oran, entonces yo soy cristiano, bueno, tengo que orar. No, ¿sabe por qué oro? Porque yo hago parte de un nuevo reino. Estoy infiltrado, eso veíamos ayer. Estoy infiltrado en medio de un gobierno de tinieblas, de un gobierno terrenal pecaminoso, y yo en medio de esas tinieblas ando infiltrado con la misión de infiltrar a los que me rodean para que hagan parte del reino al que yo hago parte. Pero como estoy infiltrado, yo tengo que mantener una conexión abierta con el jefe, con el rey, para que me retroalimente, para que me recuerde cómo es que se hacen las cosas bien, porque si no me comunico con el reino al cual yo pertenezco, este reino de las tinieblas me puede absorber y me puede cambiar la mente y me puedo perder. Por eso oro, porque necesito tener una comunicación directa y abierta con mi Padre Celestial, que es el Rey de este nuevo reino al cual yo pertenezco. ¿Sí me entendió? ¿Sí? Bueno, si no, compre la prédica de ayer y ahí usted lo va a entender mejor. Entonces, cada cosa va tomando sentido, ¿vale? Cada cosa va tomando sentido. Entonces ya mi oración no es porque toca orar. Entonces, ay, ¿verdad que no he orado? Y yo me quería acostar ya. No, pues oremos, porque no, el diablo me devora. Entonces, vamos y oramos. Sí, Señor, gracias, Padre, te damos gracias. Te adoro, te bendigo, te alabo. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Gracias. Amén, ya oré. Ya cumplí. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo escuchaba a mi abuelo, sí. Bueno, no me acuerdo si era mi abuelo o mi abuela, pero escuchaba a alguno de los dos que todos los domingos nos llevaban a misa. O los sábados. Bueno, sábado, domingo nos llevaban a misa, pero el fin de semana teníamos que ir a misa, ¿sí? Era obligatorio ir a misa, no creo que era el domingo. Nos llevaban a misa. Y después de la misa, entonces nos llevaban a montar, porque estamos chiquitos, nos llevaban a montar bicicleta, a Mónica y a mí, a recreación, y nos compraban tic-tac, y bueno, todo eso, chévere. Pero entonces yo los escuchaba cómo íbamos, nos llevaba a misa, estábamos en la misa, y cuando ya terminaba la misa, íbamos saliendo de la iglesia, y mi abuelo decía, ya salimos de esto. Él decía así, yo no sé si se le olvidaba que lo estábamos escuchando, o es que el aburrimiento era tan grande que él no le importaba decirlo así, pero él decía así. Él iba saliendo de la iglesia y decía, ya salimos de esto, y se montaba al carro y nos llevaba por allá a hacer otras cosas. Entonces, pues me llamaba la atención y yo decía, pues si a mi abuelo no le gusta, ¿por qué lo hace? ¿Sí o no? Y eso precisamente es la religión.
Eso precisamente es la religión. Religión es cosas impuestas, cosas postizas. Es que yo oro porque me dijeron que tenía que orar y me metieron terror, y etcétera, etcétera. No, eso, mire, qué bueno que a usted se le queden principios esta semana. Y uno de ellos es que Dios no nos mandó a vivir una religión. Dios no nos mandó a vivir una vida postiza. Dios nos mandó a vivir una vida genuina y sincera delante de Él. Amén. Eso es lo que debemos vivir. Entonces nuestra vida cristiana va tomando verdadero sentido en la palabra del Señor. Pero entonces estamos descubriendo un poquito más qué es el reino de Dios. Vuelvo y le repito, usted ya lo sabe, pero recordemos, porque nos hace provecho recordar. Vaya a Marcos capítulo 4. Usted está ahí en Marcos, vaya más adelantico ahí. Marcos capítulo número 4, versículo 30. Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Estamos ahí cerquitica. ¿Listo? Marcos 4, 30, 31 y 32. ¿Qué dice la Biblia? Ayúdeme a leerlo. Dice, decía también. ¿Quién decía? Jesús. ¿Quién estaba hablando ahí? Diga mi Señor Jesucristo. Eso, no tan duro que pronto me aturde. Dice, Jesús estaba diciendo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Escuche, Jesús estaba diciendo, como pensando en voz alta, ¿sí o no? Como diciendo, ¿cómo les ilustro a esta gente el reino de Dios? ¿Cómo les explico para que ellos se hagan una verdadera idea, una idea correcta de qué es el reino de Dios? ¿Cómo les explico? ¿Con qué se los comparo? Y dice el versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué pasa? Crece. ¿Y qué más? Y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué tremendo, mire. Jesús está comparando el reino de Dios con la semilla de mostaza. Y él la explica bien y dice, la semilla de mostaza es la más pequeñita de todas las semillas. ¿Por qué se parece al reino de Dios? Porque cuando usted dice, soy evangélico, ¿qué dice la gente? ¿Sí? O sea, para la gente evangélico, ¿sí? Pero cuando alguien dice, soy médico, ¿qué dice la gente? Wow, ¿sí o no? Uy, médico. ¿Y de qué universidad? Uy, de los Andes. Tremendo. Yo soy psicólogo. Uy, psicólogo. Uy, doctor, doctora, ¿sí o no? Eso es grande. Eso. Y por acá a la gente le gusta mucho que le digan doctor. A todo el mundo le dicen doctor. En el edificio de la emisora, un poco de doctores, todo el mundo, doctor, doctor, hasta a mí me dicen que doctor. Todo el mundo le gusta que le digan doctor. Pero entonces diga, soy evangélico. ¿Qué pasa? Bueno, está bien, ¿sí o no? Soy ingeniero. Soy cristiano. Está bien. Por eso la Biblia dice, se parece a la semilla de mostaza. Porque la gente lo ve pequeño, dice, ser cristiano, hacer parte del reino de Dios no significa nada para la gente. Sí, es una cosa diminuta, pequeñita, no significa, no representa mucho. Eso es. Pero ¿qué pasa de ahí en adelante? Lo que dice Jesús. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Cuando yo empiezo a ser parte del reino de Dios y empiezo a descubrir el reino de Dios, ¿qué empieza a pasar? Esa semillita de mostaza, eso tan insignificante que para la gente empieza a crecer y empieza a dar fruto. ¿Sí? Y dice la Biblia que esa semillita de mostaza empieza a crecer y empieza a dar unas ramas inmensas de tal manera que los pajaritos vienen y hacen nido en ellas, ¿sí o no? Eso dice la palabra de Dios, las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esto me acuerda a nuestros inicios de la vida cristiana. Pues le tengo que hablar de lo que conozco. Nosotros llegamos a la vida cristiana y pues la familia, mis tíos fueron los primeros, obviamente, como siempre pasa, que ay, no, qué pereza, vea, ya Héctor Fabio y toda la familia se volvieron evangélicos, y como mi papá era el
el amenizador de las rumbas, era el que compraba las canastas de cerveza, era el de la plata, porque todo el mundo, aún antes de ser cristianos, Dios ha hecho a mi papá muy próspero, muy generoso y muy dadivoso, y todo el mundo buscaba a Héctor Fabio para hacer cualquier cosa. Entonces dijeron, no, se nos acabó la rumba, se nos acabó todo, y todo el mundo empezó a quejarse. Y un tío mío empezó a ver que por allá un tío resultó cristiano, y ese tío nos predicó a nosotros, y luego nosotros, toda la familia, resultamos cristianos. Y yo le he contado que él decía, eso parece un virus, ese virus se está regando, vea, eso cual más ya se está volviendo evangélico, qué pereza. Y hablaba mal de los evangélicos. Como le digo, era algo insignificante para la gente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron los meses, pasó el tiempo, pasaron sí algunos meses, y aquel detractor del evangelio, aquel que decía que eso era un virus que se le estaba pegando a todo mundo, que evangélicos, pichurrios, panderetos, de todo, ese hombre, ese tío mío, una noche a las 2 de la mañana tocó a la puerta de nuestra casa, porque estaba asfixiado y con ganas de morirse por una depresión nerviosa que sufría de hace muchos años. Y esa noche le cogió una crisis tan impresionante que no sabe en quiénes pensó: en los evangélicos. ¿Por qué? Porque habían ramas ya que daban sombra, y ese tío mío quiso venir a refugiarse bajo la sombra de ese árbol. ¿Y qué pasó? Tocó a las 2 de la mañana en nuestra casa. Nosotros llevamos poquito en el evangelio, pero con un fuego, con un anhelo de Dios, que mi papá se levantó, le abrió. Era impresionante verlo, temblaba, casi no podía respirar de la depresión nerviosa tan impresionante que tenía. Y lloraba, decía: Héctor, me quiero morir, me siento que me voy a morir. Y mi papá nos despertó a todo mundo, todos nos levantamos y empezamos a orar por mi tío. Pues esa noche mi tío durmió como un bebé en mi cuarto hasta las 8 de la mañana, casi que no se despierta. Y él mismo decía: hace años que yo no dormía como dormía anoche. Estaba disfrutando de la sombra que estaba dando el árbol, ¿sí o no? Pero la semillita era muy pequeñita, insignificante de ser cristiano. Pero ¿por qué cuando hubo el problema, ese detractor en los primeros que pensó fue en los cristianos? Pues porque sabe que Dios es el único que nos puede cambiar, y es el único que puede hacer lo que parece imposible. Solamente Dios lo puede hacer. Así es el reino de Dios. Y como mi tío, él ahora es un gran evangélico. Él ahora es un gran cristiano. Y como él, muchas personas: Héctor, loco, de todo. Pero cuando enfrentaban una situación, pero cuando enfrentaban un problema, allá iban: tío, don Héctor, mire, ayúdeme, es que tengo ese problema, ore por mí. ¿Por qué? Porque habían visto que ese árbol había crecido y estaba dando sombra. Y cuando la Biblia dice que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, es eso. Si usted hace parte del reino de Dios, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene el reino de Dios, amén. Y entonces tenemos que darle sombra a los que nos rodean. Tenemos que darle sombra a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo le damos sombra? Pues que ellos puedan percibir que nosotros tenemos algo diferente, que ellos puedan percibir, ver y comprobar que Dios nos transformó, nos cambió, y que cuando ellos tengan una necesidad, que cuando ellos necesiten ayuda, puedan encontrarla y refugiarse bajo el árbol del reino de Dios que ha crecido en nosotros. Amén. Debe encontrarlo. Pero qué tal que un familiar, bueno, todo el mundo supo que alguien se volvió cristiano. Ay, sí, se volvió evangélico, listo. Qué cosa, qué pereza. Pero entonces pasa el tiempo, y al tiempo alguien tuvo un problema, una dificultad, y entonces se acercan al cristiano y van y buscan al evangélico. Venga, ¿qué hago? Mire, ayúdeme, que es que tengo un problema en mi casa, con mis hijos, quiero salir corriendo, quiero abandonar el hogar. Y que ese cristiano le diga: no, mija, pues yo estoy en las mismas. No, yo también estoy, que dejo este sinvergüenza. Ese bendito árbol no dio fruto.
El reino de Dios no ha dado fruto en ese cristiano. ¿Sí me está entendiendo? No ha dado fruto. Pero la Biblia dice que el reino de Dios tiene que dar fruto, tiene que florecer y tiene que extender grandes ramas donde la gente pueda venir y refugiarse. Porque cuando vienen y se refugian bajo la sombra de ese árbol del reino de Dios que ha crecido en nosotros, ellos van a conocer que Dios es real y van a querer hacer parte del reino que usted y yo pertenecemos. Amén. Esa es la idea. Eso es. Pero como le digo, si vienen a un cristiano y no tiene cómo ayudar a la persona, si viene donde un cristiano que el reino de Dios fue sembrado en su vida, el reino de Dios está en su corazón porque tiene a Jesucristo en su corazón, y viene y dice: vea, mire, es que estoy desahuciado, ya los médicos me mandaron para la casa que me muera, y ay, ¿qué hago? No, pues no sé, el evangélico no, yo no sé, lloremos las dos. Ese arbolito se quedó como un bonsái y no da sombra a nadie, hermano. ¿Sí? No, pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo nos está diciendo que el reino de Dios tiene que dar fruto. Como la semilla de mostaza, al principio es insignificante a los ojos de los demás, pero luego ellos van a necesitar de la sombra que ha producido ese árbol, llamado el reino de Dios. Pero nosotros tenemos que encargarnos de que, por favor, ese reino de Dios, ese árbol crezca y dé sombra. Porque si nuestros hijos todavía no hallan sombra en nosotros, porque si nuestros hijos todavía siguen hallando el rechazo, mal genio, griterías en la casa, porque si ese esposo ve que la esposa es cristiana pero sigue de peleonera, de alegona, de cantaletosa, de iraconda, de todo, de malgeniada, entonces no va a hallar una sombra donde refugiarse. Pero si esos hijos, ese esposo, esa esposa empieza a ver un cambio poderoso en su esposa, en su esposo, en su mamá, en su papá, y empiezan a ver cómo Dios la cambió de verdad, y cómo ella antes tiraba los platos y les daba coscorrones y patadas y los pellizcaba cuando tenía mucha rabia, y ven cómo ya ahora no, y veían que antes alegaba a papá y mamá y gritaban y se insultaban, pero resulta que ya no. Aunque el otro empiece a alegar, la otra se humilla, o viceversa, y siempre están buscando la paz. ¿Sabe qué pasa? Que esas son las ramas, y los hijos van a empezar a ver que hay donde refugiarse. Amén. Ese esposo, esa esposa va a empezar a ver que tengo donde refugiarme, y el reino de Dios se empieza a establecer, y cuando la gente viene a refugiarse bajo esa sombra, el reino de Dios se empieza a extender. Amén. A eso es semejante el reino de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Poderoso esto. Tenemos que encargarnos y asegurarnos, por favor, de que el reino de Dios crezca, produzca ramas de fruto, y la gente pueda refugiarse bajo la sombra de ese árbol. Amén. Encarguémonos de eso, por favor, asegurémonos de eso, porque si no, estaríamos siendo ineficaces, porque el Señor está diciendo que el reino de Dios es semejante a esto, y lo que Dios nos llamó a vivir fue en el reino de Dios, y lo que Jesucristo predicaba era el reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que vivir en el reino, y tenemos que permitir que el reino crezca y se fortalezca en nuestras vidas. Vaya por favor al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 44 y 45 y 46, esos tres versículos. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: además, el reino de los cielos es semejante. Oiga, sigue Jesús tratando de ilustrarnos, ¿cierto? Sigue Jesús tratando de mostrarnos, de graficarnos qué es el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Y la compró. ¿A qué es semejante el reino de Dios según esto? El reino de Dios tiene que ser la posesión más valiosa para usted y para mí. En pocas palabras y en conclusión, el reino de Dios, usted y yo tenemos que descubrir que es la posesión más valiosa y significativa que podemos poseer en esta tierra. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? El reino de los cielos es semejante a alguien que encontró un tesoro. ¿Y por qué vendió todo para comprar ese tesoro? ¿Por qué? Porque le pareció extremadamente valioso. Le pareció que ese tesoro que encontró valía muchísimo más que todo lo que él tenía. ¿Cierto que sí? Eso fue. O el mercader de las perlas encontró una perla tan preciosa, tan valiosa, que dijo: esta perla vale mucho más que cualquiera de las que yo haya podido tener. Y fue y vendió todo lo que tenía para poseer, para adquirir esta preciosa perla. El reino de Dios para usted y para mí tiene que ser la posesión más valiosa que podamos tener en esta tierra. Tenemos que cuidarnos porque el sistema del mundo, el humanismo y todo el sistema que el enemigo ha puesto en este mundo, mire, ha logrado, y lo puedo decir porque lo ha logrado, hermano, ha logrado distraer al cristiano. Ha logrado distraer a los hijos de Dios en cosas vanas, en cosas superficiales, en cosas materiales. Y es triste cuando para un cristiano es más valioso un carro, una casa, es como lo más valioso. Y en lo único que piensa ese cristiano es en su empresa, es en sus grandes inversiones, es en su casa. Y en lo que mantiene ocupado su mente es pensando cómo producir más dinero y más dinero y más dinero. Eso significa que la posesión más grande para ese cristiano es el dinero. Y es triste, porque la Biblia dice: no hagan tesoros aquí en la tierra, porque aquí se lo come todo. Eso, un terremoto y se cae, lo que sea, algo pasa y todo aquí en la tierra se acaba. Más bien hagamos tesoros en el cielo, porque allá no llega el ladrón, ni allá nada se corrompe, nada, sino que allá todo es eterno. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, porque el sistema del mundo ha diseñado y está diseñado para que usted y yo nos distraigamos y nos enfoquemos en lo que no debemos enfocarnos. Escúcheme una vez más: su mayor posesión, mi mayor posesión aquí en la tierra, tiene que ser poseer el reino de Dios. Amén. Usted y yo podemos tener la cantidad de dinero que usted quiera, las empresas que usted quiera, las casas que usted quiera, pero si usted y yo no nos desenfocamos del verdadero propósito de Dios en nuestras vidas, usted va a tener en poco el resto y va a saber que lo más grande y valioso que usted pueda tener para usted, para su familia, es el reino de Dios. Yo de usted hubiera dicho amén. Ayúdeme, por favor. Qué bueno que podamos asegurarnos de esto, amén. Que no nos distraigamos, que no permitamos que el enemigo nos distraiga. Porque, vuelvo y se lo repito, el enemigo ha logrado distraernos. El enemigo ha logrado distraernos para que le demos valor a cosas superficiales, cuando usted y yo no pertenecemos a esta tierra. No pertenecemos a esta tierra. Usted y yo pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios. Y el reino de Dios es celestial, y el reino de Dios es incorruptible, y el reino de Dios es sobrenatural. Y entonces si yo entiendo esto, yo voy a empezar a rendir las cosas que no había podido rendir en mi vida. Un área difícil, complicada a veces, Señor, para muchos, la sexualidad, para los casados. Y entonces aprendemos que en el reino de Dios se manejan las cosas así, así, asá, y la santidad y la integridad y todo lo que Dios nos enseña. Y entonces empezamos a rendir eso. ¿Por qué? A rendir todo lo que necesitemos cambiar, rendir. Sí, esto lo tenía como costumbre, pero Dios me dice que no. Y como lo que Dios me dice es tan valioso,
entonces mis costumbres y mis gustos pasan a ser algo menospreciable ante semejante tesoro que encontré en el reino de Dios, ¿sí o no? Entonces no se me va a dar difícil o no se me va a dar tan difícil decir yo, Padre, renuncio a esto. No importa, me gustaba muchísimo, pero renuncio a esto. El dinero, ay, qué tremendo el dinero, es complicado hablar de dinero. A la iglesia hoy en día, bueno, la gente, el Dios de la gente es el dinero y el sexo, eso es todo lo que el mundo piensa. Pero aún en la iglesia cristiana el dinero se vuelve algo impresionante, tan tremendo que cuando estamos en la radio en una semana de siembra, siempre tiene que haber al menos uno que llama y nos pega nuestra insultadita ahí a través del WhatsApp o por el teléfono y nos dice sinvergüenza, ladrones, degenerados, bueno, etcétera, etcétera. O cuando estamos haciendo el tiempo de los amigos de la radio diciéndole, hermano, mire, se apoya esta emisora, respáldenos, tenemos que lograr pagar antes del 31 de mayo 8 millones que vale el uso del espectro de este año 2019, apóyenos con su ayuda, podremos. Y entonces nos llega el mensaje, pero ¿por qué más bien no se ponen a orar en vez de estar pidiendo como limosneros y no sé qué cosas? Entonces, ay, tremendo, ¿sí o no? Uno dice, ay, eso, el dinero todavía parece más valioso que la perla que encontró. El dinero todavía parece más valioso que el tesoro. Y Dios dice, no puede ser así. Si usted encontró el reino de Dios, si yo encontré el reino de Dios, todo lo demás palidece, todo lo demás es menospreciable con el valor y con lo magnífico que es el reino de Dios. Diga amén. Todo lo demás palidece porque el reino de Dios es tan majestuoso, es tan maravilloso, es tan completo y tan valioso para mí que lo que sea, lo que haya que hacer, lo hago porque lo que encontré es espectacularmente maravilloso. Amén. Eso es lo que Dios está diciendo. El mercader vendió todo lo que tenía, lo entregó todo por adquirir esa perla. Que nosotros estemos dispuestos a entregar todo lo que sea que entregar con tal de poseer el reino de Dios. Pero para poder hacerlo tenemos que entender el valor del reino de Dios. Y le ruego al Señor que esta semana podamos entenderlo al menos un poquito, cuán valioso es poseer el reino de Dios. Amén. Cuán valioso. Pero aquel que encontró el tesoro, aquel que encontró la perla, lo primero que hicieron, escúcheme, fue tanto el valor que hallaron en eso que encontraron, que dijeron, yo tengo que poseer esto, voy y vendo lo que sea, entrego todo, no me importa porque lo que encontré es extremadamente valioso. Y lo hicieron para poseer el reino de Dios. Entonces, esto tiene que ser de esta manera. Vaya a Lucas capítulo número 9. Lucas capítulo número 9, versículo, ya le voy a decir, versículo 57. Lucas 9:57. Búsquelo por favor y leámoslo. Lucas capítulo 9 versículo 57 en adelante. Dice la Biblia: yendo a ellos, uno le dijo en el camino. Iba Jesús y los discípulos iban de camino, y uno de ellos le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Tal vez el Señor discernió que este personaje que le dijo esto estaba diciéndole: Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas, pensando, uy, ¿a qué horas el maestro va a tener su yate, su mansión? Uy, eso me conviene estar aquí al lado del duro, ¿sí o no? Tal vez Jesús lo discernió, no sé, pero Jesús le aclaró y le dijo: vea, las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le estaba dejando en claro que él no era de esta tierra, sencillamente, ¿sí? Le estaba dejando en claro que él no pertenecía a esta tierra, que él no tenía como un asentamiento en algún lugar donde dijera: esta es mi casa, este es mi lugar y aquí me quedo y aquí voy a echar raíces. No,
Jesús andaba por el mundo. Dice la Biblia que andaba por las aldeas y por los pueblos, haciendo bienes a todo el mundo y sanando a los enfermos, ¿sí? Entonces Jesús le deja claro esto y sigue diciendo el 59. Y dijo a otro, sígueme. Ya fue Jesús el que se lo dijo. Y aquel personaje le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, ¿para qué? Para el reino de Dios. Ay, caramba. O sea, ninguno que inicia el camino y se pone a considerar lo que dejó atrás, ninguno de esos es digno del reino de Dios. Impresionante, tremendo. ¿Qué nos dice el Señor en este versículo? Yo quiero leérselo en la traducción del lenguaje actual, porque nos da un poquito más de claridad en el capítulo 9 y ese versículo 59. Dice el 59, después Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. El 60 dice, Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen torcidos. Otra vez, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Eso dice la traducción del lenguaje actual. ¿Qué está diciendo Dios? Nos está ilustrando lo mismo. Nos está diciendo, mire, para usted tiene que ser, el reino de Dios tiene que ser lo más valioso, ¿sí? Aquí podría parecer Jesús inhumano, qué Jesús tan duro, qué Jesús tan indolente. Se le murió el papá a ese bendito y él quería ir a enterrarlo. Por favor, Jesús. Sí, así como a veces nos juzgan a nosotros y dicen, qué duros son, no celebran el Día de la Madre, desalmados, y hasta un puchero hacen por ahí. Jesús estaba diciendo a este, mira, se le murió el papá. Y Jesús le dijo, deje que ellos entierren al muerto. O sea, ya se murió, ya qué más va a hacer. Ahora lo más importante que cualquier cosa, es que tú prediques el evangelio del reino. Eso le dijo Jesús. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Sí me escuchó? Eso, ay Señor. Y otro se ofreció, dijo, quiero seguirte, pero me quiero despedir de mi familia. Jesús le dijo, mire, usted no ha notado, aquí lo que Jesús le estaba haciendo caer en cuenta es esto. Cuando alguien se despide mucho de algo es porque no lo quiere dejar, ¿sí o no? Sí. Cuando alguien dice, uy, tengo que dejar el cigarrillo, sí, tengo que dejarlo, pero mañana lo dejo, hoy me voy a fumar unas 20 cajetillas para despedirme del cigarrillo. Ese nunca lo deja, se lo aseguro. Uy, no, yo tengo que dejar la fornicación, la novia que tengo, ya entendí que estoy en fornicación, que eso desagrada a Dios, sí, pero entonces voy a dejar ese pecado, voy a apartarme de eso la próxima semana. Esta semana me voy a desaforar. Ese nunca deja nada, ese no deja nada, ese al final se queda en lo mismo, ¿sí? Jesús le estaba diciendo, mire, si usted ya decidió ser parte del reino de Dios, hágale, mijo, ¿sí o no? Hágale para adelante, no se ponga a mirar qué dejó atrás. Ay, mi familia me rechaza. Ay, como pasábamos de bueno esos diciembres, aquellos diciembres, cómo me quería mi familia, cómo me buscaban todos. No, el Señor dice, mire, el mal campesino se pone a arar la tierra y si se pone a mirar para atrás, los surcos les quedan torcidos. O sea, si usted se pone a mirar para atrás, este camino se le va a torcer y se le va a poner difícil. Pero si usted se pone más bien a mirar hacia adelante, la meta del supremo llamamiento, enfocado tus ojos, tu mirada en Jesucristo el Señor, entonces vamos a caminar recto y nuestros caminos van a ser derechos y vamos a vivir siempre en victoria.
Pero ¿por qué se le torna difícil, complicada la vida cristiana a mucha gente? Pues el Señor está diciendo: el que se pone a arar la tierra y se pone a mirar para atrás, le quedan torcidos los surcos. Y el camino de Dios es perfecto, ¿sí o no? El camino del Señor es perfecto. Pero cuando el cristiano se pone a mirar hacia atrás, a anhelar lo que dejó atrás, a lamentarse por lo que dejó atrás, pues el camino se le vuelve una cosa terrible, torcido. Lo que era derecho, ahora se le volvió torcido, ahora tiene curvas, ahora tiene una vuelta por aquí, una vuelta por allá, una salida por aquí, y se le torna difícil y complicado. ¿Pero por qué? Yo no sabía que la vida cristiana era tan difícil. Cuando yo cuando estaba en el mundo yo tenía plata y yo le gastaba a todo mundo, y ahorita mire esta escasez tan tremenda. Pues deje de mirar para atrás, mire hacia adelante y enfóquese en qué está haciendo mal, obedecer la Biblia, y va a alcanzar la meta del supremo llamamiento. Pero si usted se pone a mirar para atrás, se la va a pasar así, hermano. Así se le va a ir la vida, quejándose, lamentándose: pero es que esto es muy duro, pero es que aquí me pasa, pero es que me iré donde meto la cabeza, entonces ahí me dan. Pero póngase a pensar y verá que es que usted está mire para atrás. Mire y añore aquellos tiempos y diga: ay, cómo la pasamos de bueno, ay, cómo nos querían, ay, como tal cosa. No, deje de mirar para atrás, eche para adelante y verá que los caminos se le vuelven derechitos y perfectos, como dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios es así. El Señor dice: mire, usted tiene que valorar tanto el reino de Dios que a usted no le importa dejar nada. O sea, haga a un lado todo, dele el valor que se merece el reino de Dios en su vida. Que lo demás quede en un segundo lugar, ¿sí? Y vuelvo y le repito: no es que Jesús le estaba enseñando a ese discípulo a deshonrar a sus padres, no, sino que póngase a pensar. O sea, una persona se murió, ya se murió, ¿qué puede hacer usted por ella? No, nada, ya. Lo que usted no hizo en vida por esa persona ya no lo pudo hacer. Llévele el arreglo floral más inmenso del mundo, más hermoso, ese ya no está ahí, ya no lo vio, ese arreglote no lo ve. Sí, bueno, está bien, hágalo, pero sea consciente que ya no, o sea, ya lo que no se hizo en vida, ya cuando parta de esta tierra ya no se puede. Y Jesús estaba colocando en orden las cosas. Jesús le estaba poniendo en orden las prioridades a los discípulos. Le estaban diciendo: miren, no se envuelva en eso. No se envuelva en los negocios, en las cosas del mundo. No, preocúpese ahora por predicar la palabra. Ya ese papá suyo, sí, duro, pero ya partió de esa tierra. Predique a ver si su familia se va a salvar. Predique a ver si su familia se salva. Si el resto que están ya todavía vivos se salvan y creen en Jesucristo, creen en el reino de Dios y se convierten y empiezan a disfrutar de esa vida cristiana como usted la disfruta. Eso fue lo que el Señor dijo. Amén. Eso fue lo que el Señor dijo. Y al otro le dijo: deje de estarse despidiendo tanto, hombre. Deje de estar mirando qué fue lo que dejó atrás y añorándolo. No, enfóquese adelante y verá que le va bien en la vida cristiana. ¿Cuánto lo entienden? Eso es lo que el Señor está diciendo. Por último, vamos a Marcos. Devuélvase un poquito ahí a Marcos, capítulo número 9, versículo 47. Simplemente confirmando lo que el Señor nos ha venido hablando en estos versículos. Marcos capítulo 9, versículo 47. Leámoslo desde el 43. Sí, es 9:43. Marcos 9:43. Espérenme, yo lo busco por acá. Marcos 9, versículo 43. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Móchela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, móchelo también. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, ¿qué tiene que hacer? Sáqueselo, mano. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga.
ahí nomás. Mire, no ha faltado en la historia quien se haya sacado un ojo y quien se haya cortado una mano, pero no es eso lo que dice la Biblia. El Señor aquí nos está diciendo exactamente lo mismo que nos dijo en la parábola del tesoro escondido y del mercader de las perlas. Nos está diciendo, mire, el reino de Dios tiene que ser tan valioso para usted que usted tiene que estar dispuesto a todo. Si usted ve que algo en su vida le está haciendo tropiezo para vivir como es digno en el reino de Dios, corte eso de su vida. Está hablando de costumbres, el Señor está hablando de determinaciones, está hablando de amistades, está hablando de muchas cosas. Cuando se refiere a la mano es tal vez cosas que no debe coger, el que roba, el que hurta, el que hace cosas indebidas, el ojo, el que ve lo que no tiene que ver, los pies, el que va donde no tiene que ir. Es algo figurativo, pero el Señor te está diciendo, mira, si estás viendo que ese televisor que tienes en tu cuarto te es ocasión de caer, ¿sabe qué? Cójalo y dele porra. Bueno, no, hay otras soluciones. Sáquelo del cuarto, ¿sí o no? Sáquelo del cuarto, échelo para la sala donde todo el mundo, públicamente todos puedan ver lo que están viendo y no haya riesgo de que termine haciendo cosas indebidas, ¿sí? Un ejemplo, por darle un ejemplo nada más. Ese televisor o ese computador en su cuarto, allá encerrado en su cuarto, si usted ve que eso es ocasión de caer, pues entonces cójalo y sáquelo y póngalo en la sala donde no usted tenga tentaciones, punto. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Dios? Tenemos que ser radicales. ¿Tenemos que ser qué? Radicales. Mire, radicales. Hoy en día hemos perdido eso. Hoy en día le buscamos la comba al palo para todo y entonces no, que sí, que es que el Señor sí dijo eso, pero es que en mi caso, no, mi hijo, Dios dice eso y punto, ya. ¿Sí o no? Radicales. El Señor dice, eso te está haciendo caer, sáquelo de su vida. ¿Sí? No dice, mire la manera de que no lo haga caer, mire, busque la forma. No, córtelo, acabe con eso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios lo vale. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? ¿Por qué Dios nos dice eso? Esto te está molestando, esto te está haciendo ocasión de caer, córtelo, sáquelo de su vida radicalmente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios lo vale. Porque el reino de Dios es tan valioso que cualquier cosa que usted y yo tengamos que dejar, tengamos que cortar de nuestra vida en esta tierra, vale la pena, porque el reino de Dios vale demasiado, mucho más que cualquier cosa y cualquier riqueza que podamos poseer en esta tierra. Qué entusiasmo el suyo, por Dios. Pero bueno, Dios sé que Dios lo va a convencer. Si tu ojo, si tu mano, si tu pie, etcétera, lo que sea. No, yo sé que usted está meditando. Yo también. Porque hay cosas que hay que cortar de nuestra vida, man. Y eso es tarea de todos los días, no se preocupe. Si usted tiene 10 años, 20 años y Dios le está hablando hoy, no se preocupe. Hágale, mano, que eso Dios, hasta que partamos de esta tierra o hasta que Él venga por nosotros, vamos a estar en el proceso de perfeccionamiento. Amén. No se preocupe. Usted diga, ay, yo con 30 años de cristiano y todavía, ay, el Señor me está hablando, tengo que cortar esto de mi vida. Pero no, tranquilo, Dios nos habla. Y hasta el último día que vivamos en esta tierra, Dios va a estar perfeccionándonos. Amén. El punto es que nos dejemos perfeccionar. Amén. Pero entonces el centro, el foco de este asunto es que podamos hallar el valor del reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Hallemos el valor del reino de Dios, descubrámoslo, por favor. El reino de Dios es lo más valioso que usted y yo podemos tener en esta tierra. El reino de Dios es lo más valioso que usted y yo podamos poseer en esta tierra. Amén. Póngase de pie y oremos un momentico. Padre, yo oro por mi hermano, Señor, oro por mi hermana. Cierre sus ojitos y dígale, Señor, quiero entender el valor de tu reino. No le diga otra cosa. Señor, yo quiero entenderlo, Padre. Quiero entender el valor, Señor, lo valioso que es poseer tu reino en mi vida. Yo lo quiero entender, Señor. Y te pido que mis hermanos también lo logren entender, Padre, porque estoy seguro que eso nos va a cambiar la vida, Señor. Estoy seguro que eso nos va a cambiar la perspectiva y vamos a dejar de darle valor a tantas cosas que en este momento le estamos dando, que estamos sobrevalorando, Señor. Y vamos a poner cada cosa en su lugar. Vamos a poner las prioridades en su lugar, mi Dios del cielo. Y vamos a lograr hacer lo que tu palabra nos dice: buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia, Señor. Porque el resto, Señor, es secundario. Porque lo más valioso es tu reino
reino, y con tu reino yo lo tengo todo. Con tu reino, mi Jesús, yo tengo todo lo que necesito y me sobra y mucho más. Revélanos esto, Señor, revélanos, danos entendimiento, permítenos entender el valor de tu reino en nuestras vidas, Señor, para poseerlo, para entregar lo que sea, para poseerlo, mi Dios del cielo, y nunca menospreciarlo, nunca soltarlo, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Regálele un aplauso a Dios, por favor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.